Observatorio Valenciano de Migraciones y la Plataforma Intercultural de España te dan la bienvenida al Aita Mari. Desde el Observatorio Valenciano de Migraciones y la Plataforma Intercultural de España, te invitamos a escuchar, a sentir y a entender el salvamento marítimo, porque hoy mirar hacia otro lado no es una opción y que la vida de las personas no dependan de la suerte o de la geografía. Bienvenidos. Estamos en la embarcación del Aita Mari con el capitán. Queremos decir que es un honor estar con una persona que a nivel humanitario, con esa valentía y con esa trascendencia que pocos tienen, de vivir de primera persona el salvar vidas. Es para nosotros muy emocionante y queremos compartir estos minutos con usted. Muchísimas gracias por estar y nada, queremos empezar por la visita. Sí. Un poco indagando en el por qué se llama Aita Mari, el desarrollo de por qué se ha convertido en un barco de salvamento y que nos cuentes todas las perspectivas de quien ha ayudado, quien ha puesto piedras en las ruedas y lo difícil que es gestionar ahora esto hoy en día. Bueno, nosotros como entidad, como ONG, somos una asociación que nacimos en el año 2015, finales del 2015, motivado fundamentalmente por la situación que se produjo en el mar Egeo, en Grecia, en las Islas Griegas, con aquella foto que se publicó de Aylan en las playas turcas, ¿no? Ahogado allí en las playas turcas. Entonces, digamos que los que empezamos esta ONG, pues empezamos más motivados por una cuestión de servicio público, por intentar ayudar a, pues bueno, el desbordamiento que se había producido, ¿no? Por aquel flujo masivo que venía la gente de Siria y por ese colapso un poco que se estaba produciendo en ese momento en esa ruta en las fronteras europeas. A partir de ahí, trabajando allí, algunas personas lo que nos dimos cuenta es de la realidad que se estaba produciendo en esos espacios y sobre todo a partir del acuerdo de la Unión Europea con Turquía y cómo empieza esa política migratoria de contención. Y cómo esa política de contención provoca unas situaciones de injusticia y vulneraciones de derechos humanos en las fronteras. Entonces, bueno, a partir de ahí ya empieza a cambiar un poco esa filosofía, ¿no? Esa primera idea de voluntad de servicio o de esa inquietud, ¿no? de un servicio público a una inquietud ya pues más reivindicativa y de indignación y de respuesta a esa vulneración de derechos humanos que se viene produciendo desde entonces, por lo menos que yo tenga constancia. Seguramente anteriormente también, pero bueno, en menor dimensión, pues porque tampoco había un flujo tan masivo, ¿no? de personas intentando entrar en Europa. Entonces, bueno, pues en es que conforme han pasado los años también ha cambiado la perspectiva de inmigración, ¿no? Claro, claro. Entonces, nosotros ahí... No, tenemos ahí una visita. Sí, sí. No pasa nada porque lo podemos hacer. Sí, luego lo editamos. Sí. Nosotros ahí hicimos, bueno, en el 2017 una primera experiencia con otras ONGs en el trabajo con ellas en las fronteras exteriores, en la ruta del Mediterráneo Central, y a partir de 2018 ya compramos este barco y empezamos a hacer el trabajo con el Aita Mari, ¿no? Comprar este barco que suena fácil, ¿no? Sí, bueno, aquí también hubo un apoyo importante por parte de las administraciones públicas, fundamentalmente en este caso con el gobierno vasco, que nos aportó para lo que era la compra del barco 450.000 euros, pero también participaron otras instituciones vascas. Y bueno, pues ahí hicimos la transformación de barco pesquero del Cantábrico a
a barco, bueno, pues de rescate, el barco de rescate que es hoy en día, ¿no? Ese trabajo también se hizo en lo que nosotros llamamos ausolán, en vasco, que es el trabajo comunitario, y bueno, de alguna manera, pues todo lo que hacemos como ONG, pues lo orientamos pues a un trabajo de respuesta ausolán y a un trabajo de respuesta de la sociedad civil, ¿no? A una, bueno, pues a una protesta frente a esa política que nos quieren vender desde las instituciones, que yo creo que no responde a la realidad y al espíritu de la sociedad, ¿no? Realmente, si la sociedad civil fuese consciente de ese sufrimiento que se está provocando en las fronteras europeas, fruto de ese discurso anti-inmigración, pues bueno, mucha gente se indignaría, ¿no? Sí, capitán, y también queríamos que nos des una perspectiva de tu experiencia personal, ¿no? ¿Cómo llegó esa emoción para poder participar en este tipo de actividades y llegar a ser el capitán de la Aita Mari? Bueno, al final, bueno, ahora mismo somos dos capitanes. Yo casi soy un poco capitán de secano, porque yo hago ahora mismo el trabajo cuando la tripulación que sale de rescate y ellos hacen el descanso, que hacemos 2 meses de navegación, 2 meses de descanso, pues bueno, yo me encargo de las labores de mantenimiento y de supervisión del barco. Pero bueno, en la historia de este barco habremos estado 4 capitanes en este momento. Simón, como digo, es el otro que sale a navegar. Yo desde el 2023, no, si no es estrictamente necesario, pues no salgo a navegar. Y bueno, me encargo un poco del mantenimiento y bueno, porque por eso soy la persona que más conocimiento puede tener. ¿Tú pertenecías antes a algún movimiento social? Yo empecé en Cruz Roja del Mar, antes de estar en Salvamento Marítimo Humanitario, estuve 8 años como voluntario en Cruz Roja del Mar. Cruz Roja del Mar, digamos que tiene un perfil pues más, vamos a decir, salvamento marítimo sin más, ¿no? Es decir, el salvamento que tiene el convenio aquí en España, en las primeras millas creo que son las 3 primeras millas de costa. Y bueno, pues era esa un poco la labor, ¿no? Yo no tenía un perfil social, así como otras personas que hoy en día conforman la ONG, pues vienen de un histórico de trabajo social en distintos ámbitos del mundo de la cooperación. Yo concretamente, digamos que ha sido una vocación bastante tardía, ¿no? Que nace de esa indignación, como cualquier otro ciudadano o ciudadana que se da cuenta de esa situación de injusticia y, bueno, pues por poca empatía que tengas, pues es que no puedes tolerarlo. Somos humanos. Nada, también queríamos que nos compartas, según tu visión, los momentos más significativos en algún salvamento que te haya tocado vivir o que te han contado la tripulación o que haya tenido algún indicio mediático para el Aita Mari. Bueno, yo creo que a mí, más que en el propio barco, porque en el barco al final pues los plazos, o sea, las cosas suceden bastante rápido y los tiempos son cortos, ¿no? Aunque al final cuando rescatas a la gente y la tienes al barco, igual son 5 o 6 días o 7 días, pero digamos que estás en tu dinámica de las guardias de navegación. A mí personalmente, más que las situaciones, en algún momento de tensión, con la guardia libia, que bueno, van armados y a veces disparan, pero más que eso, para mí, lo que más duro me ha resultado ha sido el trabajo en el campo. Campo que decimos campo de refugiados, que no es un campo de refugiados, que es un campo de registro y de control de las personas. Ahí estuve 1 año y claro, ver a las personas que has asistido en la costa o en el puerto, que luego van a vivir al campo y les estás prestando la asistencia médica en el campo, convivir con esas personas durante meses y ver cómo una persona ha llegado en unas condiciones y 3 meses más tarde está en peores condiciones, y ves cómo, bueno, pues la gente se degrada y cómo la gente, bueno, pues los chavales y las chavalas, cómo, bueno, pues ves que están perdiendo un tiempo precioso, ¿no? Y cómo les está afectando psicológicamente los ataques de pánico, que son prácticamente constantes todas las noches, ¿no? A mí eso es lo que más me ha hecho, más me ha afectado, ¿no? Más profundamente me ha afectado y bueno, sí, porque pues, al final te afecta un poco, ¿no? Te emociona. Te genera unas llagas que no se curan, que no se curan. Sí.
Y nada, cuéntanos también sobre la denuncia que tuviste aquí sobre del gobierno valenciano, que tenga un costo por cubrir, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, nosotros el Aita Mari, como barco de ayuda humanitaria, por ley, tanto en la legislación, la normativa autonómica de la Generalitat Valenciana como en la normativa estatal que afecta a los puertos del Estado, tiene una exención de tasas de estancia en puerto. Un barco de ayuda humanitaria y entonces los barcos de ayuda humanitaria, en función de sus necesidades de funcionamiento, se les aplica una exención de tasas. Esto se venía considerando de esta manera en los puertos de Burriana y Vinaròs, que corresponden a la Generalitat Valenciana, y bueno, desde la entrada del PP en el gobierno, con el apoyo de Vox, uno de sus puntos de acuerdo de gobierno era expulsar a las ONGs de salvamento de los puertos de la Generalitat, y entonces ellos hacen una interpretación del reglamento diciendo que no estamos haciendo ayuda humanitaria. Entonces, digamos que esa circunstancia o esa redacción del artículo que decía las ONGs en función de sus necesidades de funcionamiento atraquen en un puerto, ellos consideran que esas necesidades de funcionamiento no se dan porque entienden que debe ser en ayuda humanitaria, ¿no? Es una interpretación muy retorcida que no se ha aplicado nunca. O sea, en los puertos del Estado no se ha considerado nunca, se aplica y ya está, porque es los barcos navegamos y entramos a puerto. Entonces todos, los mercantes, todos. Yeah. Entonces cuando estás en puerto, pues estás haciendo funciones necesarias para la siguiente navegación del barco. Que precisamente el cambio de las políticas migratorias de Europa, ¿tú quieres dar un enfoque de este cambio, cómo les ha afectado a ustedes y que nos puedes explicar un poco desde tu punto de vista? Bueno, la agenda migratoria europea se ha venido endureciendo, ¿no? Ya hemos sufrido dos, por lo menos desde que estoy yo, dos reformas y ese endurecimiento se traduce en políticas de contención cada vez más duras. Criminalización de las propias personas migrantes y criminalización de las entidades o las personas que prestan ayuda a las personas migrantes, ¿no? Entonces, en esta segunda vuelta que llevamos, además del Pacto Migratorio Europeo, donde bueno, pues se han endurecido muchísimo todas las condiciones de entrada, los procesos express, donde bueno, las situaciones de excepcionalidad, ¿no? De suspensión de derechos que se han generalizado en todos los procesos fronterizos. De cara a las personas que prestamos ayuda humanitaria, la directiva de facilitación, que es la directiva que regula pues lo que es delito y lo que no es delito en el tránsito y entrada y tránsito de personas en situación de irregular dentro de Europa, prestar ayuda a estas personas, antes digamos que tenía una protección si se hacía con una visión humanitaria, que se definía un poco pues porque no recibías una contraprestación económica. En fin, había ahí un poco un espacio donde entrábamos las ONGs. Hoy en día eso está ya en cuestión, ¿no? Incluso ya se difumina mucho más, ¿no? En el artículo 13 de la Carta Internacional de los Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Y toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar. El Aita Mari no es solo un barco, es un símbolo de esperanza en un mar que tantas veces se ha convertido en frontera de muerte. Es el refugio para aquellos que huyen del horror, el brazo extendido en medio de la desesperación, la última oportunidad para quienes han sido abandonados a su suerte en el Mediterráneo. Detrás del timón, con la mirada fija en el horizonte y el corazón cargado de coraje, la tripulación y su capitán no solo enfrentan tormentas, sino la indiferencia de muchos. Es una emoción ser testigo de la desesperación y la valentía de estos héroes anónimos, que no navegan solo por rutas, sino por la enorme labor de salvar lo más preciado, vidas humanas en el Mediterráneo.